Bien, muchas gracias por la presentación. Agradecer también la invitación de Chile Pruns. Contento de estar hoy día acá. Y la verdad que, bueno, José Antonio dejó varias preguntas relacionadas al SECO en China y coincidentemente eh, vamos a hacer y profundizar un poquito más al detalle de lo que hoy día China nos está demandando como mercado en fresco y quizás también dar algunas luces de lo que podría llegar a impactar en el negocio SECO en el futuro. ¿Ah? Así que para partir, esto avanza así. Bueno, como contenido hoy día vamos a revisar el volumen exportado, la evolución de volumen, ¿cierto?, desde Chile. Vamos a revisar también el volumen por mercado. Suma China, cuál es su producción local. No es tan fácil obtener información del mercado chino, ¿cierto?, especialmente en lo que refiere a la producción. Eh, Vamos a ver algunos datos ahí que tenemos. Y también entender un poco con quiénes estamos compitiendo en el negocio fresco del hemisferio sur. Eh, un poquito de precio, siempre los productores preguntan, bueno, ¿cómo viene la temporada? Vamos a dar algunas luces en esa línea, compararlas con la temporada anterior. Y por otro lado, y un poco súper relevante me parece a mí, es el foco en lo que el consumidor espera de la ciruela fresca. Partamos por la evolución de exportaciones de Chile, ¿cierto?, de ciruela fresca. Este gráfico de las últimas 5 temporadas. Chile, la temporada que acaba de exportar, estuvo muy cerca de los 50.000 toneladas. Se dijo, eh, se dijo por parte del director de ProChile que más o menos la venta de seco representaba 300 millones de dólares en el 2025. El 2025 la venta fresca fue también fue 100 millones de dólares. O sea, en el fondo la suma de la industria entre seco y fresco está en el orden de los 400 millones de dólares. Lo que uno ve acá es que la temporada que en curso, ¿cierto? Estamos todavía vendiendo ciruela fresca en China, creció un 4% respecto al año anterior. Y cuando hacemos un cruce entre los volúmenes y los retornos, vemos que hay algún nivel de consistencia. En el eje Y' está el retorno neto a productor en dólares, en el eje Y están las toneladas, ¿cierto? Y abajo las temporadas. Y lo que vemos, no sé si esto tiene puntero, no, parece que no, bueno, pero en el fondo vemos que la temporada 2022, Chile exportó el orden de 57.000 toneladas, los retornos estuvieron en torno a los 80 centavos por kilo portado. Después la temporada 23 bajó un poquito el volumen y llegamos a un pic de retorno del orden del $1.40 por kilo exportado. El 2024 fue un mal año, se exportaron 72.000 toneladas, ¿cierto? Fue el récord histórico, el orden de 3.000 contenedores a China y los retornos estuvieron del orden de 60 centavos por kilo. Eso obviamente influyó en los volúmenes de la temporada 25, donde se contrajo el volumen y volvió a levantar el precio en torno al dólar 10. Yo acá hablo de grandes promedios, obviamente que hay realidades, hay semanas, hay distribución de calibre, algo vamos a entrar en eso más adelante, pero estos son como los grandes números. Y bueno, me imagino que estarán preguntando qué va a pasar esta temporada. Vamos a mirarlo en un par de slides más adelante. Pero efectivamente lo que vemos, y algo hablaba con Pedro me comentaba que el orden del 13% del volumen se exportaba a fresco. Lo que vemos es que hay algún nivel de incidencia de la del retorno de la temporada anterior en los volúmenes, muy especialmente marcado al 24, que fue un año difícil para el negocio fresco y entiendo también para el negocio seco. ¿Cuál es la región de origen? Hoy día, en el fondo, consistente con la producción de Chile, el 72%, ¿cierto?, sale de la sexta región, un 2% de la quinta, un 18% de la metropolitana y la séptima región es un 8%. Esas son las fuentes del origen de la fruta. Vamos a los destinos. En este gráfico, en el fondo, están las últimas 2 temporadas. Se ve abajo ese crecimiento del 4% que marcaba, que comentaba yo. Lo que uno ve es que el destino principal es Asia, ¿cierto? Dentro de Asia, el más relevante es China, que recibe el 96% de los envíos. Este año China creció un 2%. Juega un rol, perdón, dentro de los envíos de estas 47.000 toneladas, el 5% fueron aéreos, que es un negocio más enfocado a la venta de preño nuevo chino, que representan más o menos 2.300 toneladas. Vemos un crecimiento en Taiwán más relevante esta temporada respecto al año anterior.
principalmente por razones fitosanitarias. Taiwán tiene menos restricciones en el caso de la producción fresca, lo que impulsa, digamos, un poco la venta. Hay un crecimiento también en Estados Unidos, interesante, más asociado a la población asiática de ese país, y el resto de los mercados, la verdad, que representan volúmenes muy bajos. O sea, básicamente estamos frente a un monomercado en que el 96,2% de la fruta va a China. Lo cual obviamente nos hace hacer un zoom dentro del mercado y un poco tratar de explicar a partir de este mercado los números. Primero partir una pregunta de por qué la población china consume ciruela Dayan fresca, ¿cierto? Tratar de darle un poco de sentido a este consumo. Primero, existe una gran producción local. Voy a hacer un zoom en la producción local actual, pero en el fondo está el hábito de consumo en la población china, la consumen hace cierto tiempo, y como dijo José Antonio, además ha ido aumentando su producción. Por otro lado, todos aquellos que han estado en China saben que la mayoría de los alimentos, y en el fondo sobre todo alimentos no procesados, ¿cierto?, tienen algún significado de salud, y muchas de las cosas que en el fondo se consumen tienen una razón asociada a esto, y en este caso particular de la ciruela, obviamente se asocia a un producto que colabora en la digestión. Por otro lado, China es un país que se caracteriza por buscar altos azúcares, y efectivamente nos tomamos con una ciruela que tiene mayor dulzor que lo habitual. Y por otro lado, en el caso de Chile, hay dos razones, probablemente muchas más, pero en el fondo dos razones principales. Por un lado, hay un mercado aéreo que está en el fondo pensado en el regalo de Año Nuevo chino. Y en el fondo, hoy día una parte de la cereza se vende como regalo, o sea, de la ciruela, perdón, se vende como regalo, y llega de forma aérea. Y también llega en un momento en que la oferta local no es tan grande. Ahora, igual acá quiero prender un warning, porque lo que hemos visto en los últimos años es que la producción de fruta local ha ido aumentando en volumen y además aumentando en calidad. Si bien efectivamente no tiene tantos competidores en volumen hoy día, cuando llega la ciruela de forma marítima, ha ido creciendo la producción local. Hoy día uno se encuentra con buenos cítricos, con buenos arándanos, con buenas frutillas, que hay que estar atento, digamos. Entonces el estándar de calidad va subiendo. Un poco, bueno, China es el mayor mercado para avellana fresca, y un poco haciendo un zoom en la producción y consumo doméstico. China produce en la provincia de Xinjiang, ahí pegado a Mongolia, y en el fondo a Mongolia por el norte. Hoy día se estiman que hay 60.000 hectáreas plantadas. Yo voy a ser súper sincero, no estoy 100% seguro del dato. O sea, lo levantamos nosotros tenemos oficina en China, lo levantamos, lo buscamos por las fuentes oficiales, pero en el fondo pueden haber algún nivel de variación. Se entiende que la información la información pública no es siempre perfectamente correcta, pero son los datos que tenemos. Hoy día se estiman 60.000 hectáreas plantadas. La producción local para fresco son 464.000 toneladas. ¿Ah? O sea, 10 veces lo que Chile le exporta, que de alguna forma nos habla del potencial del mercado. ¿Ah? Una buena pregunta ahí es, bueno, ¿cuánto de esto se va a seco? Informalmente se hablaba que más o menos, o sea, en el fondo, esto es lo que se vende como fresco, pero creían los chinos que más o menos un 20% de la producción se destinaba a seco. Si eso fuera así, podría ser 20.000 toneladas, 30.000 toneladas, algo así. ¿Ah? Es un dato que habría que chequear. Se vende entre los meses de julio y principios de agosto. El formato principal de venta consumidor final es 2 kilos. O sea, la gran mayoría se transa en caja de 2 kilos. Hoy día, si uno mira los precios en el mercado mayorista, porque se transan algunos mercados mayoristas que son más especializados en mercados domésticos, es del orden de 20 yuanes por kilo, que son similares a los precios, estos son los precios del año pasado, porque en el fondo todavía no ha salido esta producción, son similares a los precios que vendimos la temporada 25, la ciruela de exportación, que es algo interesante. Y cuando uno ve el precio consumidor final, si tuviera que poner como un gran promedio, es del orden de 30 yuanes por kilo. ¿Ah? Estamos hablando
de algo así como 4,2 dólares el kilo. Esa es en el fondo un poco la lógica de consumo de ciruela local. ¿Qué pasa con el hemisferio sur? Hoy día Australia exporta el orden de 850 toneladas aéreas. La fuente de estos datos son importadores, los principales importadores de la fruta, de la ciruela de Australia y Sudáfrica, como vamos a ver más adelante. El formato principal que está usando Australia es caja 10 kilos. Cuando uno compara los precios de venta de la ciruela australiana con la chilena está por sobre los precios australianos, asociados especialmente a un mejor producto. Sudáfrica acaba de firmar protocolo con China, firmó en octubre del 2025, o sea, tiene un volumen muy bajito, este año exportó solamente 20 toneladas. Y luego, obviamente, viene Chile, que claramente es el país dominante del hemisferio sur, con 2.300 toneladas aéreas, o sea, 3/4 del volumen aéreo disponible para regalo de Año Nuevo proviene de Chile. Y luego el volumen marítimo, que son 45.000 toneladas, algo más de 2.000 contenedores. En términos de precios de venta, el precio estimado en mercado mayorista este año está en orden de 16 yuanes por caja, o sea, bajó respecto a la temporada pasada, que estaba en 20. Y el precio consumidor final es 2 veces el precio del producto doméstico. Y esto tiene 2 explicaciones principales. La primera, y lo vamos a ver al final cuando hablemos de los formatos de venta, Chile exporta casi todo su volumen para reembalaje en destino. Y las unidades de venta son unidades de 200, 300, 500 gramos. O sea, la unidad que llega a consumidor final. Y en ese proceso de reembalaje tenemos mermas del orden de un 30%. O sea, en el fondo, parte de la explicación de esto es que los formatos son más chicos, por tanto, le vendemos, en el fondo, los supermercados le exigen más margen, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también tenemos mayores mermas y obviamente eso representa una oportunidad importante para la industria exportadora de mejorar el estándar. Entonces, pero sí quisiera que nos quedemos con la idea, bueno, Chile es el 98% de la oferta del hemisferio sur y los precios de venta consumidor final son 2 veces los precios de la fruta local. Y obviamente que yo creo que sí hay una luz de alerta en el volumen y la superficie plantada en China, pensando en el negocio deshidratado. Un poco de la logística. Hoy día Chile está llegando a 3 principales puertos con esto. Estamos con el Asia Express en tiempo de 25 días promedio. Los puertos principales son los marcados en amarillo ahí. Hong Kong, Nancha, ¿cierto? Y después Shanghái. Y los lugares de venta, yo diría que el 60% del volumen se transa en los mercados primarios, que serían Guangzhou en primer lugar y después Shanghái. De ese 60%, el 40% es Guangzhou y el 20% es Shanghái. Y más o menos el 40% se vende en otros mercados que son secundarios, ¿cierto? Que en el norte está Xinjiang, luego Gaodian, que está ahí pegado a Beijing, hacia el centro Wuhan y Changsha, y Achín, que además juega un rol súper importante en la comercialización de ciruela china, digamos, es un mercado muy importante en el mercado doméstico. Y bueno, Guangzhou, que es el principal mercado de importación de China. Bueno, miremos un poquito los números de la temporada 2026. Y para eso, lo que nosotros usamos son valores de referencia de precios de venta del mercado. Habitualmente, y probablemente muchos de ustedes lo han visto, uno recibe reportes de precio y acá usamos valores promedio en el fondo de estos reportes de precio. Sí, de comentar que no son valores finales, o sea, por ejemplo, son precios de apertura, no necesariamente el de cierre. Y obviamente vemos una parcialidad de la fruta, porque yo les decía que el 60% de la fruta se vende en mercados primarios y estos reportes vienen de esos mercados, pero claro, hay otro 40% que no lo vemos. Pero sí nos ayuda para entender la magnitud o en el fondo la brecha que puede haber entre una temporada y otra. Por lo tanto, es un buen indicador de cómo viene la cosa. Esta es la lógica de producción de Chile expresada en toneladas por semana de arribo, ¿ya? Estamos actualmente en la semana 12.
Acá estoy comparando dos temporadas. En naranjo está la temporada 2025, en verde está la temporada 2026, o sea, la actual temporada. Lo primero destacar es que hubo un adelantamiento importante en la producción. Si ustedes se fijan, uno podría desplazar, o sea, en el fondo tenemos un adelantamiento de 2 semanas básicamente en la producción, lo que se traduce claramente en arribo. Lo segundo que uno podría destacar acá es que el pic de arribos a China fue en la semana 9, ¿cierto? La temporada que acaba de pasar, la temporada anterior fue la semana 11. Ese pic estuvo marcado por cerca de 750 contenedores de venta. Hoy día yo les decía que más o menos el 60% se transa entre Shanghái y Guangzhou. Eso quiere decir que esos mercados están moviendo del orden de 400 contenedores semanales. Lo otro que les puedo comentar que estando en la semana 12 todavía queda aproximadamente un 10% de la fruta por vender. Si ustedes ven los arribos de la semana 12 son casi prácticamente nada, y eso tiene que ver con la dinámica de movimiento que ha estado un poco más lento de lo esperado, y eso ha hecho que parte de la fruta que arriba una semana se desplaza a venta a la semana siguiente. En términos de precio, y acá vuelvo a insistir, estamos viendo precios promedio de venta en el mercado mayorista. En este caso lo que yo hago es seguir un calibre, va a ser lo más simple, no tener 5 calibres, que es el calibre 2 Jumbo. Y el formato que seguimos es el 9 kilos granel. Y esto está expresado en el eje Y', ¿cierto? En valores FOB por caja equivalente de 9 kilos. ¿Ah? Y en el fondo lo que uno ve claramente, comparando las líneas, ¿cierto?, de precio, roja con verde, es que claramente, o sea, a todas luces al mirarlo hay una variación a la baja, ¿cierto? Si uno hace el cruce de traslapar la producción, o sea, los arribos, desplazar 2 semanas los arribos con el fondo con la temporada anterior, se atenúa un poco esta diferencia. Sin embargo, como el movimiento estaba un poco más lento, la brecha de precio va a existir igual. Y hoy día lo que estamos mirando acá es que hay una caída de valor FOB 9 kilos del orden de un 20%. Yo les contaba en la lámina 1 que la temporada anterior los retornos promedio habían estado en torno al $10 por kilo. Y en el fondo un poco lo que nos dice esto que deben estar más en torno a los 85 centavos por kilo exportado. Evidentemente que acá es súper incidente la fecha, es súper incidente el calibre, la calidad, especialmente la calidad, y lo vamos a ver más adelante, pero así para dar un orden de magnitud más macro debería estar en torno a esos números los promedios. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son las explicaciones de esta caída? Hoy día vemos en China el efecto económico está pegando, hay una contracción al consumo. La gran mayoría de los productos importados han bajado su movimiento y sus valores de venta. Eso se puede seguir en prácticamente todas las especies. Tenemos por la misma razón también una disminución a nivel de promociones en los puntos de venta, que ha influido obviamente en este movimiento. En tercer lugar, y no menos importante, hay un tema de calidad de arribo. Ya les decía al principio, cerca del 30% de lo que se exporta queda como descarte, ¿cierto? Producto de no cumplir con el estándar. Y un tema que evidentemente hay que trabajar. Bueno, pero ¿qué buscan los chinos de una ciruela Hayan Premium? Y en el fondo, volviendo un poco al origen, ¿qué es lo que quieren nuestros consumidores de nuestro producto? En primer lugar, sabor. Y esto es súper relevante porque hace algunos años pensábamos en color, que obviamente es importante, lo voy a mencionar, pensábamos en firmeza, pero hoy día cuando tú le preguntas al chino y cuando uno ve cómo se comporta la apertura y la venta de contenedores, uno ve que todos los chinos están probando la ciruela antes de comprarla. Y eso no pasaba hace 5 años atrás. Hoy día hay una inquietud particular por tener un buen producto, un producto que coma bien, un producto que sea consistente, y vamos a tratar de un poco desarrollar un poquito más la idea con parámetros. Ese sabor está asociado a fruta que arribe a destino con más de 18 grados Brix. Yo sé que para el seco este otro mundo y es muy distinto,
y eso es fácil, pero en fresco es un desafío importante, ¿cierto? Y no solamente que arribe con 18 grados Brix, sino que además que tengamos poca fruta, o sea, en el fondo que se desvíe de esos promedios. O sea, en el fondo es importante esa consistencia, ¿no? Firmeza de arribo de 6 libras, o sea, en el fondo estamos hablando que la ciruela, dependiendo de la materia seca, cierto nivel de grados Brix, eh, baja en el tránsito, puede llegar a bajar hasta 2 libras y media, los mejores productos bajan menos, 1 libra y media, pero estamos hablando de firmeza al momento de venta en torno a 6 libras, que es bastante desafiante. Calibre, hoy día nos piden frutas do jumbo hacia arriba principalmente, y vamos a revisar más adelante también un poco el descreme de precio por calibre, que es súper relevante. Cis translucidez, la translucidez se genera por manejos de frío deficiente, pérdida en la cadena de frío o malas temperaturas, que es un tema que hoy día está, en el fondo, están levantando los clientes como relevante. Apariencia, nos piden el color de cubrimiento arriba de un 80%, no les gusta la fruta verde, claramente. Bueno, ahí hay una foto del color adecuado en verde, el rojo, el color inadecuado. Y por último, y lo más relevante, y creo que el desafío más grande, es la homogeneidad. Y homogeneidad en la caja, o sea, en el fondo, que bueno, yo me como 10 ciruelas, que en el fondo la gran mayoría tengan buen comer, y también nos piden homogeneidad entre pallets, entre contenedores y en las mismas marcas. Y yo creo que es como uno de los grandes desafíos que tenemos en ciruela, es cómo disminuimos la variabilidad o la desviación estándar, ¿cierto?, dentro del producto terminado. Ahora, ¿cómo nos ayuda una buena caja? Y vamos a tratar de mostrar en 2 slides esto un poco más en detalle. Normalmente vemos que las buenas frutas logran un sobreprecio relevante y puede llegar a valer un 30% más que la fruta de peor calidad. Y por otro lado, y no menos importante, ayuda mucho el movimiento. Hoy día, cuando uno miraba la semana 9, la semana 10, hace un par de semanas atrás, de hecho, veía que de todos los contenedores que se abrían en el mercado, normalmente China funciona que abre los contenedores y se remata la fruta, solamente era capaz de venderse entre el 40 al 50% de lo que se abría. Y eso quiere decir que el resto, el otro 50% de la fruta, queda para venta al día siguiente, normalmente a un precio menor. Entonces la posibilidad de vender mi contenedor rápido y de tener una venta ágil me ayuda, obviamente, al retorno final. Y obviamente también impulsa a que más retail y nuevos canales se incorporen al mercado. Ahora, tratando de darle un poco más de sustento a los argumentos de calidad, yo quiero decir que el mercado chino, creo yo, tiene una capacidad de descreme de calidades impresionante. O sea, uno lo ve, o sea, la habilidad de los compradores para diferenciar calidades, para premiar calidades, es brutal. Cuando uno tiene un contenedor y tiene 2 pallets que están de peor calidad, el chino, o sea, inmediatamente los identifica y los deja aparte. Es una cosa súper impresionante porque destaca mucho por esa habilidad del comprador de separar lo bueno de lo malo y obviamente eso lo asocia a precio. Y acá lo que tengo, de nuevo, estos son precios de venta de la temporada actual, según diferentes calidades, que en el fondo las calidades más top del mercado, el precio promedio y también las calidades más bajas. Y lo que quiero mostrar es que finalmente la brecha de retorno es brutal entre un buen producto y un producto deficiente respecto a los estándares que veíamos en la lámina anterior. Y claramente cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es el potencial de este negocio? Yo creo que el potencial es altísimo cuando estamos con el producto que realmente tiene. O sea, cuando dice, bueno, China consume 10 veces lo que Chile le está exportando de su producción local. Hay un tema de precio, no vamos a llegar al mismo volumen, claramente, tampoco está la producción, pero en el fondo hay potencial si tenemos el producto correcto. Y este gráfico muestra la evolución en el fondo de precio por semana de la temporada en curso. En la línea azul están las marcas, digamos, que logran los top de precio. Esto no es un precio, no es un outlier bien vendido, sino que son un grupo de marcas que son premium, digamos. En naranjo está el precio promedio y en verde está las marcas que han tenido peor comportamiento. Y lo que uno ve, por ejemplo, en la semana 10,
tenemos un retorno de venta FOB en la barra azul del orden de $20 por caja 9 kilos. Eso lleva a retorno a productores del orden del $1.25. Y en ese mismo momento, esa misma semana, en la barra verde, el retorno a productores del orden de 0,75. O sea, uno ve una brecha de 50 centavos. Es una locura, o sea, es pasar de un negocio tremendamente rentable a un negocio que probablemente esté por debajo del negocio seco, ¿no? Entonces, acá el mensaje es, bueno, ¿cómo primero nos preocupamos de estar en la exportadora correcta, como digo, en el fondo aquella que valore y premie de mejor forma la calidad, que logre segregar el producto, ¿cierto? Y por otro lado, como yo, productor, me preocupo de que el producto que estoy mandando a Fresco cumpla el estándar. Y eso ayuda, obviamente, a tener retornos óptimos para el producto. Bueno, y la diferencia se mantiene, o sea, al principio, la semana 7, que hay menos volumen, el margen es más estrecho, hay menos oferta, pero lo que uno ve es que en el fondo a lo largo de las semanas la diferencia de retorno entre calidades es brutal. Y acá la transición se me apuró, pero un poco quiero también contarles un poquito la diferencia entre calibres. Para esto, dado que no está cerrada la temporada 26 y los precios anteriores son referenciales de mercado, usé retornos neto productores reales de la temporada pasada. Y lo que uno ve en este gráfico, en el fondo, bueno, están graficadas en este caso por semanas de Sarpe, la temporada anterior, y están los 4 calibres principales, ¿cierto? XL que va al 30 y 33 milímetros y así sumando a 3 hacia arriba. Y lo que uno ve es que en promedio la diferencia entre calibres es del orden de 30 centavos por kilo productor. Existe una brecha muy grande entre la XL y Jumbo, que en el fondo de más de 50 centavos. En las semanas que hay menos oferta, esa diferencia se agranda, ¿cierto? Que hace sentido, o sea, el mercado es capaz de descremar mejor los precios, y las semanas que hay más presión, esa diferencia se achica. Pero lo que es bien notorio es que los calibres 2 Jumbo, 3 Jumbo tienen un premio muy superior al resto. Y en el fondo, en una especie que tenga la oportunidad de tener 2 negocios, ¿cierto? O sea, el negocio deshidratado, el negocio fresco, es una oportunidad tremenda para maximizar los retornos de los huertos, cosechando dirigidamente calibres más grandes y haciendo la pega en el fondo para lograr el estándar. Y si bien no traje el dato de este año porque no está, o sea, no tenemos todavía las liquidaciones y los retornos todavía, o sea, estamos en venta, lo que vemos es que la diferencia entre calibres, si bien va a cambiar hacia abajo el retorno promedio, se mantiene. O sea, el año pasado, si uno saca el promedio de diferencia entre calibres, está al orden de 30 centavos por kilo. Este año vemos que está al orden de 27. O sea, en el fondo, efectivamente, hay un premio al calibre más grande y una diferenciación muy relevante al momento en el fondo, de calcular el resultado del campo. Bueno, ¿en qué formato estamos vendiendo? Algo dije antes, Chile exporta básicamente en 3 formatos. Un formato de 2,5 kilos, se usa principalmente para ventas de regalo de Año Nuevo. La industria está haciendo algo en 5 kilos también, y el formato principal y predominante son cajas plásticas, cabezal 140, 2.520 por contenedor, y son cajas de 9 kilos que van a reembalaje. En su gran mayoría van a reembalaje de destino. ¿En qué formato llega el retail? Básicamente hoy día el retail se mueve en formato entre 200 y 500 gramos, que contrasta obviamente con los formatos de consumo local, que son en 2 kilos. Hace sentido, tengo un producto más caro, rebusco la unidad de venta para que en el fondo el precio por unidad sea atractivo. Bueno, para ir cerrando, me queda un minuto, estamos en tiempo. ¿Qué podemos concluir? Bueno, China es nuestro principal mercado y tiene una capacidad altísima de consumo. Yo creo que hay que tenerlo a la vista. China tiene un potencial tremendo, consume 10 veces lo que hoy día Chile exporta de su producción local. Es un mercado tremendamente sensible a la calidad y está premiando muy fuertemente la fruta buena. Yo acá también quiero hacer un comentario. Hoy día el efecto redes sociales en educar al consumidor en qué es lo que es un buen producto es tremendo. A veces no somos capaces de darnos cuenta del impacto que está teniendo, pero hoy día vemos una población muy educada en términos de qué es lo que es un buen producto. Y eso nos desafía tremendamente a toda la industria, tanto deshidratados, fresco, en fin. O sea, en el fondo hoy día el consumidor accede a buena información en el fondo de lo que es el producto correcto.
Tercero, la forma mejor de corregir o de mejorar el retorno huerto es, en el fondo, dirigir bien la cosecha. Acá hay una oportunidad tremenda, que no es fácil, obviamente, pero si uno quiere impactar el resultado final del huerto, un camino real es, en el fondo, dirigir la cosecha a los calibres más grandes. Y por último, una reflexión corta, pero en el fondo la limitación de Chile está obviamente por la capacidad de cosechar la fruta con los parámetros adecuados, es una ventana corta, todos sabemos eso. Y tener un negocio alternativo yo creo que es un lujo tremendo. Y obviamente eso nos tiene que ayudar a ambas industrias, pues, y ayudar finalmente el negocio del productor, que es lo que a todos nosotros nos importa. Por tanto, es una tremenda ventaja para asegurar el producto fresco que necesitamos. Cuando uno tiene una especie que solamente se trabaja para fresco y el productor no logra el estándar de calidad de producto fresco, normalmente esa fruta termina en un negocio comercial de muy bajo retorno, ¿cierto? En este caso, obviamente que hay premio a las calidades de negocio seco, pero hay un negocio alternativo. Por tanto, hay una oportunidad de maximizar el resultado que es una oportunidad valiosísima y que hay que aprovecharla. Eso es. Muchas gracias.